Hola de nuevo, continuamos en el curso de UML y vamos a empezar ya a ver modelos concretos. Empezamos con los casos de uso. Esta es una sesión solo de introducción. Los casos de uso es el modelo definido por UML para modelar requisitos. Esa es la fase en la que hay interacciones con el cliente y tenemos que definir qué es lo que vamos a implementar. Es el qué y no el cómo. Como lo hagan los desarrolladores, no importa. Es una serie de pasos que queremos describir y estos son los pasos para describir esos pasos. Tiene que ser un documento de alto nivel, legible por personal no técnico. O sea, si el cliente ve el documento, debe poder verificar que es correcto. Sirve como comunicación entre el cliente final y el equipo de desarrollo. Normalmente el equipo de desarrollo no tiene contacto con el cliente para hacer los requisitos y hay un product owner o un analista funcional el que se encarga de sacar esa información del cliente, organizarla y dársela al equipo de desarrollo para que lo implemente. Luego al final del vídeo diré los pros y los contras de tener este punto intermedio, aunque a veces es que directamente no es posible que un cliente final se reúna con todo el equipo de desarrollo. El modelo de casos de uso define básicamente dos documentos. Uno es el diagrama de casos de uso como tal y luego la descripción textual del caso de uso. El diagrama de casos de uso es simplemente una imagen, como las que vemos aquí. Este concretamente es un diagrama de caso de uso sobre un sistema para realizar pujas, ¿vale? De una subasta en la que uno ofrece un artículo y entonces los participantes van ofertando dinero por ese artículo. Entonces, aquí no se define gran cosa, pero simplemente viendo esta imagen sabes lo que hace el sistema. Sabes que habrá una funcionalidad de realizar pujas, sabrá que se puede cancelar, etcétera, etcétera. Luego, cada una de esas bolitas que se llaman casos de uso serán definidas textualmente con unas plantillas que veremos dentro de 2 sesiones en qué es lo que pasa o qué es lo que tiene que hacer el sistema para cumplir esa funcionalidad en este caso, de realizar puja. Entonces, este es un documento reglado en el que va paso a paso indicando qué es lo que hace el sistema, qué es lo que hacen los usuarios y al final cómo se consigue la funcionalidad deseada por el usuario. Una manera más de modelar requisitos. Si esto es útil o no, o si es mejor poner directamente la funcionalidad en el Jira o en el sistema de ticketing que utilicéis, es decir, oye, realízame la puja y que tenga este tipo de cosas. Yo personalmente pienso que es mejor tenerlo de una forma arreglada, porque al final, por ejemplo, yo estuve en un proyecto en el que el jefe de proyecto pues no tenía experiencia como técnica, realmente. Al final acabó siendo uno de los mejores jefes de proyecto que he tenido, no quiero decir que sea malo, ni mucho menos. Pero cuando llegué, yo entré nuevo, el proyecto había empezado y no había una documentación técnica. Claro, el desarrollador que estaba ya a tiempo, el analista programador que estaba ya a tiempo, se conocía las condiciones, los flujos que el jefe quería, porque lo había ido mandando por correo. No había cliente final, era un desarrollo de un producto propio y en el que no había unos requisitos preestablecidos por una tercera parte, pero para mí era imposible desarrollar ciertas partes si no conocía el todo. O sea, si no conozco qué es lo que tiene que hacer el sistema, no puedo estar desarrollando solo una cierta parte. Al final le hice escribir los requisitos, estuvo de acuerdo y creo que fue beneficioso. Bueno, hasta aquí la introducción de casos de uso. En la siguiente sesión ya veremos más en profundidad los diagramas de casos de uso. Hola de nuevo, continuamos en el curso de Agile UML. En esta sesión vamos a ver los diagramas de casos de uso. Un caso de uso que viene a ser en el diagrama simplemente una bola así elíptica que lo que nos indica es una interacción que da un resultado del usuario con nuestro sistema. Es decir, que cumple algo
que le vale a él para lograr alguna funcionalidad que quiere el sistema. No vale un caso de uso que sea hacer login. Hacer login, él no quiere hacer login en el sistema, quiere hacer login para hacer 18 cosas más. No vale con pagar, no, es comprar el producto, etcétera. Esos son los casos de uso. Es una manera de englobar funcionalidades concretas que el usuario necesita que le implemente el sistema. Tiene que ser un nombre único y a ser posible un nombre corto. En el diagrama de casos de uso, aparte de tener los casos de uso en sí, las funcionalidades, tenemos los actores. Los actores se definen como conjunto de roles. Es decir, no son personas, no vale con poner ahí Pepito, el de administración. Puede ser un rol, administrador, pero tal y como funcionan las compañías, se define como conjunto de roles porque muchas veces el administrador del departamento de, por ejemplo, de la Concejalía de Deportes es muy parecido al administrador de la Concejalía de Turismo. Entonces quizá el conjunto de roles administrador de concejalía es más válido, o sea, nos representa más que cada uno de esos roles que existen realmente en el sistema. Aparte de personas ocupando estos roles, también pueden ser sistemas automáticos o tiempo. O sea, al mismo tiempo, es decir, cada 5 horas el sistema manda un correo. Venga, pues aquí en vez de poner un usuario será el tiempo. Una persona puede tener varios roles y un rol puede estar asignado a varias personas. Bueno, eso es la definición de rol. Los actores, dos tipos de actores, ¿vale? El principal, que se suele poner en la izquierda, que es que quiere hacer algo con el sistema. Entonces, se asocia al caso de uso con una flecha desde la izquierda hasta la derecha. El alumno desea hacer la realización de inscripción. Y el actor secundario, que suele ir a la derecha, es que el sistema necesita de esos actores para satisfacer los objetivos, para hacer su funcionalidad, pero no son alguien que interaccione como requiriendo algo del sistema. Por ejemplo, una entidad bancaria, el ejemplo que he puesto antes podría ser el sistema automático de mandar correos, etc. Actor principal y actor secundario. Ya hemos visto lo que son actores y lo que son casos de uso. Ahora vamos a ver cómo se relacionan. O qué elementos de relación, no solo entre casos de uso y actores, sino entre actores y actores o casos de uso y casos de uso. La más básica es la asociación, que va de actor a caso de uso. Eso quiere decir que ese actor requiere de esa funcionalidad o suele utilizar esa funcionalidad. La generalización, que es esta flecha en la que acaba en un triángulo que no está relleno. Va de actor a actor. Esto quiere decir que el actor de abajo recoge todo el comportamiento del actor de arriba, ¿vale? Un cliente logueado tiene absolutamente todas las funcionalidades, va a utilizar los mismos casos de uso que el cliente normal. Sin embargo, no al revés. El cliente normal podrá tener más limitado las funcionalidades y no cogerá todo lo que tiene el cliente logueado. También se pueden dar entre casos de uso, pero esto se debe editar porque al final lo que estás haciendo es una descomposición del sistema mucho más grande y no es la idea del diagrama de casos de uso. Otro tipo de relación es la dependencia, que tiene dos estereotipos principales, que son el include y el extend. El include quiere decir, es entre caso de uso y caso de uso. Quiere decir que ese caso de uso requiere de otra funcionalidad o vas a llamar a otra funcionalidad para ser completado, ¿vale? Esto es justo el ejemplo que he puesto que está mal, pero bueno, luego veremos en el ejercicio práctico uno que es correcto, en el que el hacer pedido siempre pasa por validar usuario. Validar usuario no debería ser un caso de uso porque no hay ningún cliente que quiera solo validar usuario. Pero bueno, como ejemplo vale bien para ver la relación de inclusión. El hacer pedido incluye validar usuario, consultar pedido siempre pasa por validar usuario. Y por último tenemos el último estereotipo para las relaciones de dependencia, que es la extensión. La extensión se verá mejor en la descripción textual, pero es como
se declara como un punto de extensión dentro del caso de uso para hacer visible que hay varios flujos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso sería el flujo de devolver el libro, ¿vale? Si al devolver el libro, el flujo normal sería devolver el libro y el bibliotecario coge el libro, inserta en el sistema que el libro está devuelto, cambia el estado del libro y finaliza ese caso de uso. Pero puede ser que el libro haya sido entregado con 7 días de retraso. Por lo tanto, hay que poner una multa al usuario de la biblioteca. Eso se puede visualizar, que no se tiene por qué visualizar, y es algo reservado solo para ciertos casos en los que quiera hacerlo explícito, algo que es realmente importante, con la relación de extensión, en la que sale poner multa y hacia el punto de extensión. Todos estos puntos de extensión sí que deben de ser obligatorios en el documento de casos de uso textual que veremos en la siguiente sesión. Así que por ahora ya hemos acabado con los diagramas de casos de uso y pasaremos en la siguiente sesión a la descripción textual de los casos de uso. Hola de nuevo, continuamos con el curso de UML y ya vamos por los casos de uso y la descripción textual de esos casos de uso. Recordemos que los casos de uso eran esas bolas elípticas que cada una de ellas representa una funcionalidad que el usuario quiere sacar del sistema. En este caso, los modelos no son diagramas, son documentos de texto. Pero aún así, como dije en la presentación, modelar no es solo hacer diagramas, sino también el texto que le acompaña a ese diagrama. Debe ser legible para un usuario no experto, el cliente puede tener la posibilidad de validarlo, y como mínimo debe indicar actor, flujo principal y excepciones. Hay diferentes plantillas, o sea, no está cerrado. La plantilla de casos de uso no es algo que se hiciera una vez. El creador fue Ivar Jacobson. Él definió su plantilla, la que él utilizaba, pero luego ha habido otros autores que han escrito incluso libros de casos de uso efectivos, Alan Cockburn, y han ido viajando y la plantilla puede ser muy extensa o muy básica. Creo que lo más importante es tener una plantilla y un método de relatar requisitos. Puede escribirse en un doc, como lo que vamos a ver ahora. Yo utilizo el Microsoft Word para estos casos de uso, pero también es posible que estos casos de uso, en vez de estar en un documento, en una carpeta compartida del Drive de la organización o directamente una carpeta compartida de Windows en el que acceda toda la organización, también se puede introducir dentro del sistema de ticketing, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué me refiero con el sistema de ticketing? Es pues donde vienen las tareas que tienen que hacer los desarrolladores, ¿vale? Para que os hagáis una idea, aquí tengo un proyecto en el que participé como consultor externo, ¿vale? Esto es un Canva y donde se organizan las tareas al modo de sprint, en la que cada tarea podría ser descrita, ¿vale? Aquí, si la abrimos, esta no, ¿vale? Aquí, en esta descripción, se le puede ir añadiendo un caso de uso para que sea implementado. Con lo tal, ya no está tan ligado a algo poco ágil, sino que el mismo desarrollador va a ver el caso de uso descrito y lo va a realizar. A mí me parece interesante y aunque para el curso utilizo los docs y las plantillas, sí es verdad que en la vida real suelo tender a en el mismo ticket describir el caso de uso para que luego el desarrollador lo tenga ahí. A veces como análisis, ¿vale? A mí siempre me gusta tener una etapa de análisis y luego pasarla a desarrollo, o a veces tenemos un ticket de análisis y un ticket de desarrollo. Vale, eso me es indiferente, pero sí que utilizamos la misma plataforma para poner tickets para modelar los requisitos. Una plantilla informal, hemos dicho que podría tener como mínimo los actores involucrados, una descripción corta, un cliente, voy a poner
En este módulo voy a utilizar el ejemplo de un TPV, de un terminal punto de venta. Una descripción corta que podría ser: el cliente llega al TPV con un conjunto de artículos y la tienda necesita generar un ticket para que el cliente pague. Ya está, eso sería lo que se quiere. Y luego ya viene un flujo más formal en el que se indica: el cliente llega a la tienda con sus artículos, el cajero registra uno a uno cada uno de los artículos, el sistema obtiene el precio de cada artículo y añade info a la venta, al acabar el cajero finaliza la venta, el sistema calcula el total de la compra y lo muestra. Bueno, lo he dejado ahí, pero bueno, sería que luego paga y se registra comprado el ticket. Vale, eso puede ser una plantilla informal en la que solo hay 3 campos. Una plantilla más formal, como esta declarada por Larma, podría tener los siguientes puntos: actos principal y secundario, personas involucradas, precondiciones y postcondiciones. Por ejemplo, si eso lo veremos en el ejemplo real, de si tiene que estar logueado o no el usuario. Un disparador, a lo mejor se dispara, el caso de uso se dispara automáticamente por tiempo y ahí lo pone, o directamente dispara otro tipo de evento. Y el escenario principal y las extensiones. Esto sí que no lo he nombrado aquí, ¿vale? Pero en el flujo siempre se pueden poner o se deben de poner los flujos alternativos. Por ejemplo, para el caso de el cajero, puede resultar que cuando va a pagar el cliente no tiene dinero. ¿Qué es lo que se haría? Pues una vez nombrado, porque cada uno de estos puntos debe ser numerado, se añade en el apartado de extensiones unos puntos, por ejemplo 3A. Quiere decir que en el apartado 3 ha pasado algo que no suele ser el flujo normal y se va por otro flujo la aplicación, ¿vale? Por ejemplo, aquí pone: el sistema, el identificador que ha insertado el usuario a hacer el login es inválido, el sistema muestra un mensaje de error y finaliza. O, por ejemplo, aquí en el terminal punto de venta, el cliente, cuando está a mitad del cajero estar introduciendo elementos, decide que uno de los elementos no lo quiere comprar. Entonces, se indica desde qué punto a qué punto del flujo que hemos indicado aquí, desde qué punto a qué punto afecta. O sea, del 3 al 6, aquí va a haber un flujo diferente. En el primero, como finalizaba, no hacía falta poner el delfín. Y entonces el cajero introduce el identificador a eliminar, lo elimina y vuelve al punto 3, que sigue insertando artículos. ¿Vale? Entonces, ¿qué se nos queda? ¿Qué imagen se nos queda? Pues un flujo principal, y esta imagen es importante, luego la veremos con las historias de usuario y cómo se han actualizado los casos de uso hacia más procesos ágiles. Se queda un camino principal y diferentes caminos secundarios que se pueden visualizar así, con las flechas. Esto de todas formas no es un UML, esto es simplemente una forma de visualizar los flujos y los escenarios. UML lo único que especifica es cómo se tiene que hacer la descripción textual de los casos de uso. Cada caso de uso de estos, evidentemente, estará relacionado con una bola del diagrama de casos de uso. Vamos a abrirnos aquí un caso de uso real, una descripción textual de caso de uso para que lo veáis. Vale. Un segundo, por favor. Vale, aquí lo vemos. Es el sistema de la mega subasta de las pujas, en la que el caso de uso, crear la edición de la subasta. Pues bueno, aquí están los interesados. Esta es bastante extensa, un escenario principal y luego las extensiones, ¿vale? Quedarían así. Este escenario, por último, con esto acabo la sesión. Este escenario se puede dibujar con un diagrama de secuencia. Voy a presentarlo. Con un diagrama de secuencia, que ya lo veremos dentro de 2 sesiones, que son los diagramas de secuencia, pero vamos, son muy intuitivos. Entonces, cada uno de los puntos del flujo se puede representar así para mayor claridad. Esto se llamaría un modelado de secuencia de un caso de uso, de un escenario. Recomendaciones.
lo que hemos dicho, no abusar la relación de inclusión, en el diagrama, la extensión y generalización se podrían utilizar ahí poco y no vale para hacer las CRUD, o sea, quiero decir, si tú tienes un sistema de lo que sea, de este mismo terminal punto de venta y tienes una pantalla para introducir usuarios, o sea, porque el cajero te tiene que introducir, eso no aporta nada. Las operaciones CRUD de inserción de datos base del sistema no deben de ir ahí, solo cosas que quiera el usuario. Y debe ser independiente de la interfaz, pero bueno, en estos ticketing que digo que me gusta poner los requisitos y tal, sí que a veces acabo poniendo, o sea, cuando ya los requisitos están estables, yo creo que sigue en una fase siguiente es dibujar pantalla y por lo menos tener modelado cómo van a ser las pantallas para que el desarrollador lo tenga más fácil. Bueno, hasta aquí la descripción textual de los casos de uso. En el siguiente vídeo ya vamos a hacer un caso práctico para ver tanto el diagrama como la descripción textual en un ejemplo concreto para que os hagáis una idea más nítida de cómo utilizar los casos de uso para modelar requisitos.